Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. Desde Miami, Florida, hoy convertidos en la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire Stick. Qué bueno que están todos ustedes ahí con nosotros. Y como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es Cartagena de Indias, en nuestra hermana República de Colombia. Ahí tienen también fotografías de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Y otras fotografías, ahí está Bogotá, Colombia. Todas esas fotografías de nuestra hermana República de Colombia, ya que en la tarde de hoy nuestro programa se viste de gala, ya que tenemos un periodista directamente desde Bogotá, Colombia, y como invitado especial, ya que es muy, pero muy importante lo que va a suceder en Colombia este próximo lunes, el domingo 19, donde se van a llevar a cabo la segunda vuelta de unas elecciones históricas en Colombia. Bien, señoras y señores, pues de inmediatamente vamos a pasar con nuestro invitado especial y con nuestro panel en la tarde de hoy. Y para ello, pues vamos a ir pidiendo a nuestros panelistas primero que enciendan sus respectivos micrófonos. Y vamos a saludar hoy está en Santo Domingo, República Dominicana. Y saludamos a nuestro copresentador y uno de nuestros invitados en la tarde de hoy, el periodista Pablo Nelson Rodríguez, quien por favor nos va a introducir después de los saludos a nuestro invitado especial. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes, Virgilio García, señor director de este medio. Buenas tardes a todos los amigos, colegas que comparten con nosotros este espacio, a Vilma, donde quiera que se encuentre, a los esposos García, a Luisa, a José Enrique García, a los esposos García. Pues placer estar con nosotros, con ustedes nuevamente, y como siempre, pues invitar a los amigos que comparten, que registran la audiencia de este espacio, pues que compartan con sus opiniones y con sus participaciones, pues el contenido de este programa. Obviamente que hoy nos sentimos muy complacidos, primero porque celebramos el espacio, la continuidad de la democracia en América Latina, con las elecciones que se registrarán, tendrán acciones este domingo, la segunda vuelta o el boletaje en Colombia entre dos candidatos totalmente opuestos, vamos a decir el conservador y el liberal en este caso, para mantener la línea política que se ha dado en Colombia históricamente entre conservadores y liberales, quienes se han dividido el escenario político de Colombia en sus 200 años de historia democrática. Hoy tenemos un hermano, un amigo, Eduardo López Hooker, quien es un connotado periodista y amigo nuestro, con quien fundamos conjuntamente la Organización de Periodistas Iberoamericanos, justamente en Miami, con el liderazgo de Álvaro Julio Martínez. Pues qué placer compartir este espacio con un analista, con un hombre que conoce la historia de Colombia, conoce la realidad, conoce este escenario político único en Colombia, primera vez que la izquierda colombiana se aproxima a la puerta de la presidencia con las dificultades que presenta esta segunda vuelta. Pero qué gracia darle a Eduardo, al amigo, al hermano, al colega, que nos describa, de acuerdo a nuestras inquietudes y las preguntas, pues lo que va a pasar, lo que él estima que va a pasar, lo que está pasando y las factualidades de este proceso. Eduardo, buenas tardes. Hola Pablo, hola Virgilio, es un gran placer y un honor estar acompañándolos en esta tarde lluviosa
en la capital del país tenemos aproximadamente unos 12 grados de temperatura, está haciendo algo de frío, aunque eso es normal y natural aquí en la capital del país. Pues Pablo y Virgilio, ustedes han hecho una introducción a la que uno poco podría añadir, porque ustedes han señalado que son históricas estas elecciones del domingo 19 de junio, en la que se enfrentan, uno podría decir que dos candidatos que representan lo que es la antípoda del continuismo en Colombia. En nuestros 210 y un poquito más años de historia republicana, sí, el poder siempre estuvo dividido o alternado entre liberales y conservadores. Hoy el señor Gustavo Petro Urrego, de la izquierda, fue militante del movimiento M19, una guerrilla que fue urbana en sus inicios y que nació, como su nombre lo dice, 19 de abril, hace 52 años, porque en ese momento, cuando se enfrentaba el conservador Misael Pastrana Borrero y el general golpista Gustavo Rojas Pinilla, que a la postre se convirtió como que en el representante de ese querer popular. La noche del 19 de abril, el general Rojas Pinilla iba ganando las elecciones, pero el presidente de la República de ese entonces, Carlos Lleras Restrepo, mandó a dormir a la nación a las 8 de la noche, decretó el toque de queda y, curiosamente, a la mañana siguiente, la mañana del 20 de abril de 1970, el ganador de las elecciones fue el conservador Misael Pastrana Borrero, con una diferencia que no superó los 4,000 votos. Ahí nace la guerrilla del M19, en la que militó Gustavo Petro, que se desmovilizó en 1990 y que hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que conformó, discutió y diseñó la actual constitución que rige los destinos de nuestro país, la constitución de 1991. Y por otra parte, el señor Rodolfo Hernández, exalcalde de una de las ciudades más importantes de nuestro país, la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, y quien ha logrado meterse en el pensamiento y en el querer de muchos votantes por un discurso que es, por llamarlo de alguna manera, muy popular, muy prosaico, señalando a todos los dirigentes políticos como corruptos, señalándolos como ladrones, no obstante que él también se encuentra inmerso en procesos judiciales por corrupción. Bien, excelente, excelente. La primera parte. Pablo, algo que tú quieras aportar desde el punto de vista periodístico, como es natural, porque usted está en su calidad hoy, no más bien como copresentador, sino más bien como periodista. Algo que quisiera aportar, Pablo. Bueno, lo primero es darle la oportunidad a Eduardo que nos describa su interpretación del momento que vive Colombia. Ya dio una introducción, pero estas dos posiciones, las posibilidades reales que podría tener Gustavo Petro ahora ante la diferencia electoral que sostuvo, sacando unos 8 tantos millones con un 40 y tantos % versus sus dos principales contrincantes, que fue el señor Hernández y Federico Fico Gutiérrez, que entre ellos dos marcaron un 52%. Yo iniciaría comenzando por preguntarle a Eduardo si hay alguna posibilidad factual que se permitan, que las encuestas dicen que están en el balotaje de las encuestas, que están
aproximadamente compitiendo en términos de las intenciones, pero que como el señor Hernández pues ha acumulado mayor adhesiones de corrientes más amplias, como son los uribistas, que como quiera sigue siendo un factor importante de decisión en estas elecciones. Pues ¿cuál es el panorama que visualiza Eduardo para estas próximas elecciones del domingo? Bueno, Virgilio y Pablo, yo no sé si sucede lo mismo allí en República Dominicana o en las elecciones cuando se suceden en la Florida. Regularmente el común de la gente tiende a pensar que los votos de uno de los derrotados se suman automáticamente a uno de los clasificados. Bueno, eso en Colombia no es tan así. De hecho, históricamente, cada vez que se ha ido a segunda vuelta, sucede algo muy curioso. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo que clasifican a la segunda vuelta presidencial es inferior a 5%, regularmente el caballo que viene de atrás sobrepasa. Pero históricamente, cuando la diferencia ha sido de 2 dígitos, 10, 11, 12%, lo que sucede en la segunda vuelta es que se ratifica el resultado de la primera. Es decir, el ganador en primera termina siendo ganador en segunda vuelta. Ahora bien, lo que ha sucedido es que se ha generado una especie de guerra sucia, campaña de desprestigio. Hoy, más que un candidato salir a exponer las bondades de sus propuestas, las bondades de su programa de gobierno, lo que se ha visto es continuos ataques, señalamientos de índole personal. En la última semana se han conocido filtraciones de conversaciones privadas de los comités de campaña. Se han revelado también videos y audios en donde de alguna manera uno de los candidatos pretende lograr el favor del electorado como con triquiñuelas, y la polarización ha marcado mucho. Pablo señalaba un hecho que es innegable, y es el uribismo. Aunque no existe como persona jurídica, sí existe como fenómeno electoral. Y el uribismo no es otra cosa que la conjunción de los seguidores del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Pero aquí hay que aclarar que los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo, de alguna manera lo que demostraron fue una derrota, un duro golpe a ese uribismo que, si bien hoy gobierna con el presidente Iván Duque, pues no las trae todas consigo, teniendo en cuenta la baja popularidad y el descrédito que tiene actualmente el presidente de la República. Y eso se demostró en el estallido social de 2019, en el estallido social de 2020, incluso hace un año, poquito más, 28 de abril, se dieron unos paros, unas manifestaciones que casi que ponen en jaque al gobierno nacional, y que terminó con la muerte de algunos manifestantes, con lesiones de consideración de muchos estudiantes de la República. Entonces, lo que hemos estado viendo en todas estas elecciones, en este proceso electoral del año 2022, es que hay un descontento que se ha venido manifestando en las urnas. Primero en las elecciones parlamentarias, donde por primera vez la izquierda y los movimientos alternativos logran algo más de 40, 45 representantes, senadores y representantes a la Cámara, lo que
si lo llevamos a un porcentaje, se acerca al 40-45%, en tanto que en las ocasiones anteriores, esta representación tanto de los movimientos de izquierda como de otros movimientos alternativos que no necesariamente se circunscriben a la izquierda, nunca llegaba a superar el 22-25%. Esa es la realidad que hoy tenemos en Colombia y en el escenario de polarización que se ha visto en los últimos años. Eduardo, una pregunta. Tú hablaste que es lo mismo que sucede también allá en la República Dominicana, que ha venido sucediendo. Pero vamos a enfatizar, en recapitular algo que mencionaste. La diferencia en términos porcentuales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿cuál fue en términos porcentuales la diferencia? Porque tú nos hablaste que cuando es menos del 5% o cuando es más del 5%, que fue lo que quedó entendido, que eso es lo que queremos para que quedemos bien claro en eso, cuando es más del 5%, generalmente suele repetirse lo que sucedió en las primarias, en la primera elección. En primera vuelta. Sí, Virgilio, mira. Sí. Históricamente, esto no es en este momento. La diferencia que hubo en la primera vuelta entre el candidato ganador, Gustavo Petro, y su contrincante, Rodolfo Hernández, fue de aproximadamente el 12.7%. No tengo el dato preciso y más o menos excusas por eso. Pero lo que ha sucedido históricamente es que cuando la diferencia entre el primero y el segundo de los que clasifican a segunda vuelta es menor, es de un dígito, es decir, que se ubica entre el 5 y el 9%, el que quedó de segundo rebasa, como el caballo que viene de atrás, ¿no? Para hacer un símil. Perfecto. ¿No? El caballo que viene de atrás, que sobrepasa y termina pasando primero en la meta. Pero cuando la diferencia es de dos dígitos, es decir, de 10, 11, 12 y más, lo que hacen, lo que regularmente ha sucedido en la segunda vuelta es que se mantiene el resultado de la primera. Es decir, el ganador es quien quedó de primero. De pronto he sido muy enredado en la explicación, pero se las voy a poner de la siguiente manera. Cuando la diferencia es superior al 10%, el que queda de primero en primera vuelta termina siendo finalmente el ganador. Pero cuando la diferencia es de un dígito del 9 hacia abajo, regularmente quien termina ganando por el voto popular es el que quedó de segundo en la primera instancia. Perfecto. Bien. Entendido perfectamente. Pablo, yo creo que ese patrón ha seguido allá en nuestro país, Pablo. Sí, corrígeme si estoy equivocado. Lo que pasa es que Colombia, este escenario colombiano presenta una variable muy diferente a lo que era la disputa, la contienda entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que además tenían el llamado Pacto Nacional, que se alternaban en el poder, y en esas circunstancias representaban ideológicamente lo mismo y a los sectores, al mismo sector, lo de siempre, los delfines de siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora se presenta una variable de una oportunidad del primer candidato de izquierda en 200 años y tanto que puede llegar a la presidencia. Entonces, eso genera una mayor corriente de oposición hacia ambos sectores y se radicaliza más el escenario. Por lo tanto, lo que quiero que Eduardo nos enfatice es esa radicalización, cómo se maneja, cómo está la realidad de tendencia de votantes en la preferencia de los votantes en este momento. Si Petro realmente, dada la fuerza que tienen los conservadores y los liberales unidos,
podría superar ese escenario de esas dos tendencias? Bueno, aquí hay que analizar un poquito el escenario un poco más amplio, Pablo y Virgilio. Y hay que analizarlo desde la perspectiva de los dueños del poder económico, los dueños del poder político y los dueños del poder de los medios de comunicación. Lastimosamente en Colombia, en los últimos años, los dueños del poder económico han terminado convirtiéndose en los dueños del poder de los medios de comunicación. En ese orden de ideas, la información se ha radicalizado. La información de alguna manera presenta un sesgo y, como lo señala la oposición a Gustavo Petro, no obstante que es un hombre que lleva 32 años en la vida pública, que ha sido representante a la Cámara en 3 periodos, ha sido senador también en 3 periodos y que ejerció la alcaldía de la ciudad de Bogotá. El motete de guerrillero, no obstante que repito la cifra, lleva 32 años en la vida civil y sobre todo en el escenario político. Entonces, ese remoquete y Colombia, tenemos que decirlo, no obstante que uno piensa que es liberal y que es un país que va de la avanzada, nosotros tenemos un país que es muy conservador, muy en su intimidad. Y el hecho de estar recibiendo continuamente ese mensaje de que ese guerrillero que empuñó las armas, que bueno, pero cuando hoy, no, es que es guerrillero, pero nadie se detiene a analizar por qué fue guerrillero. El movimiento al que él perteneció, nació, fue por el robo de unas elecciones, de una clase dirigente que, como bien lo señaló Pablo, era el Frente Nacional, y entonces durante 16 años los liberales gobernaban 4, los otros 4 siguientes los conservadores, volvían los liberales y cerraban los conservadores. Y en ese acuerdo del Frente Nacional, todas las expresiones políticas que no estuvieran enmarcadas, tanto en liberales como en conservadores, no tenían opción. Y eso quedó demostrado cuando le roban las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, hoy, si tú pones ese dedo en la llaga de que guerrillero, y el poder de los medios de comunicación, que tiene la mejor opción, es una persona que no pertenece a ese círculo, pues eso va a generar muchas más fricciones. Sin embargo, Gustavo Petro, el candidato del pacto histórico de la izquierda, en el que también confluyen movimientos de centro, ha calado mucho en los jóvenes, porque lastimosamente nuestro país tiene el deshonroso título de ser el segundo más desigual de América y el tercero más desigual en todo el mundo. Los ricos son muy ricos, los pobres son cada vez más pobres. Entonces, ese mensaje de que ya es hora de que se equilibre la balanza, de que haya más oportunidades, educación gratuita, salud de calidad, acceso a servicios básicos, ha calado. Y los jóvenes, ahora con todo este tema de las redes sociales, pues están muchísimo más informados y más involucrados en el accionar político. Entonces, pensar que es que si se unieron los liberales y los conservadores pueden derrotar a Gustavo Petro, no, esa ecuación no es tan así, porque en política, recuerden, 1 más 1 nunca
o no siempre da dos. Da dos. ¿No? Así es. Eduardo. Bien. Sí, Pablo. Vamos a una pausa. A menos que tú tengas algún comentario corto, Pablo. Lo que quiero dejar una pregunta en el aire para después de la pausa. Como Eduardo señalaba la variable de la histórica participación en el LN9, como guerrillero de Gustavo Petro. M19. Pero hay unos asteriscos en la historia de Rodolfo Hernández, como por ejemplo son este acto de corrupción que se le ha enjuiciado, se le ha llevado a tribunales, el acto de violencia física que se le dio cuando pues le agredió a un concejal o regidor, como digan en Colombia. El hecho que a mí me llama también la atención, que quiero dejar en la mente de Eduardo para que nos des una perspectiva sobre eso, que él pasó por una situación personal de que le secuestraron a su papá y él pagó los honorarios de liberación de su padre, pero a la vez le han secuestrado a su hija que está desaparecida, la da por muerta, y él no quiso pagar como padre ningún honorario para que liberen a su hija. ¿Cómo se maneja eso en este proceso electoral, ya que se maneja la variable de guerrillero de Gustavo Petro? Ok, esas preguntas pues Eduardo, la dejamos para la segunda parte porque vamos a una pausa ahora. Bien, pues nada, de inmediato, Pablo, quisiéramos saludar unas cuantas personas que se han hecho presentes hace ratito que están ahí. Que dicho sea de paso, Eduardo, tenemos varias familias colombianas que están en sintonía con nosotros y queremos mandar un saludo a una de esas familias colombianas, es a Zenet, con su esposo, también su suegro, que es paisa, que está en sintonía con nosotros de aquí en Miami, y hay otras familias además de ellos que nos dijeron que iban a estar por ahí, que esperamos que nos hagan algunos comentarios para confirmar su presencia. De igual forma, queremos saludar a doña Alba Weber, que se hizo presente, a Eugenio Fortunato. Eugenio, te voy a llamar porque queremos hablar contigo. Bélgica Zúñiga, Bélgica está en Orlando, Florida, y también tenemos a Vilma García, que bajó desde la segunda planta, y repetimos nuestros saludos a esas familias colombianas que están ahí con nosotros, que dijeron que se iban a hacer presentes. Y de igual forma vamos a saludar, antes de ir a la pausa comercial, vamos a saludar al maestro José Vázquez, que acaba de hacerse presente. Bueno, tenemos un estreno mundial, repito, del maestro José Vázquez al final. Buenas tardes, maestro Vázquez. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los que estamos presentes, especialmente a nuestro invitado. Una exposición excelente, porque viviendo aquí en Miami, uno escucha muchas voces que tienen diferentes versiones, pero generalmente esas versiones son las menos adecuadas. O sea que me impresiona esa explicación y te felicito, porque no es que estemos de un lado ni del otro, sino que queremos saber la verdad. Así que bueno, más adelante tenemos una canción dedicada a los padres, teniendo el honor de representar a los padres el domingo que viene. Pues más adelante estamos con ustedes, así que bueno, adelante, Virgilio. Gracias, maestro Vázquez. Bien, señoras y señores, en estos momentos vamos a una pausa. Es una pausa corta. Regresamos en aproximadamente unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Bien, señores, pues vamos a seguir de inmediato con nuestro programa en la tarde de hoy, extremadamente interesante. Ya que tenemos directamente desde Bogotá, Colombia, un invitado de lujo que tenemos en esta tarde. Eduardo López Hooker, que él es periodista colombiano de Noticias 1 y está directamente desde Bogotá, Colombia. De modo pues que Eduardo, Pablo dejó formulada una pregunta en el aire. No sé si Pablo quiera añadir o quitar algo de la pregunta, o Pablo, adelante, dime si quieres añadir o dejar, o dejamos la pregunta ya que Eduardo conteste. Eduardo la tiene en mano, está bien, dale para allá. Adelante, Eduardo. Bueno, no es una respuesta fácil, porque se mete ya al fuero íntimo, ¿no? Al fuero de la familia, al dolor que produce un delito como el secuestro. Se han tejido muchas versiones. En los últimos días se han conocido. Dijo que la niña no estaba desaparecida. Bueno, niña no, ya sería la señora, no estaba desaparecida, que estaría internada en una clínica psiquiátrica. Y pero son hechos que uno realmente no puede constatar. Y uno como periodista, pues al menos yo me sustraigo de ese tipo de discusiones, porque como decimos aquí en Colombia, en algunas regiones, cada quien sabe cómo mata sus pulgas, y cada quien sabe qué tipo de calzón le pone al miedo, ¿no? Es una reacción. Pues el ingeniero civil, ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, Rodolfo Hernández, él es de una región donde tradicionalmente se dice que es muy machista. En ese orden de ideas, uno podría pensar que su decisión de no pagar un rescate, Pablo utiliza un término que a mí me causa, discúlpame el atrevimiento, me causa risa, porque Pablo habla de honorarios. No, resulta que estos no son honorarios, eso es una estafa, es un rescate por un delito, ¿no? Y yo asimilaría el término honorario es más a una actividad legal, y el secuestro no tiene nada de legal. Entonces, digamos que la decisión de no pagar rescate por la liberación de su hija queda enmarcada más en ese fuero íntimo, en ese fuero interno. Los Estados Unidos de América, por lo menos lo que uno ve en las películas, es que no negocia con terroristas. En ese orden de ideas, uno podría decir que el candidato Hernández está aplicando la política de los Estados Unidos, no negociar con terroristas, que en este caso serían quienes secuestraron a su hija. Ok, Eduardo, quisiéramos en estos momentos que el maestro José Vázquez, vamos a darle la oportunidad al maestro José Vázquez de que si tiene algún comentario o quisiera formular alguna pregunta. Maestro José Vázquez, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, Eduardo. La verdad que te agradezco esa información como periodista. Primero porque estás hablando en términos positivos, porque decir las cosas como son positivamente nos afecta a todos, y especialmente en una ciudad donde
el ultraderechismo confunde muchas cosas. No quiero decir que esté de un lado ni de otro, sino que me gusta saber la verdad. Te pregunto, realmente, a nivel de pueblo, ¿cuál es, diría tú, el porciento de gente que realmente aprueba lo que sería una gestión futura de Petro y qué gente no aprueba? Mira, yo por aquí tengo un cuadro que justamente pedí ese dato. El potencial electoral en nuestro país es de 39.002.239 colombianos habilitados para votar. De ese potencial electoral, regularmente vota en las pasadas elecciones presidenciales, votó el 54%. Es decir, hubo algo así como 20 millones de sufragios depositados en las urnas. En esta oportunidad se estima que, como el entusiasmo que ha mostrado la juventud, ese porcentaje pueda elevarse a los 57, 58, y los más optimistas señalan que al 60%. Si estamos hablando de que votan 20 millones de colombianos, o que votan 12 millones de colombianos, 20 millones de colombianos, 22 millones, el 60% de 22 millones es más o menos 12, 13 millones de votos. Ayer, como estamos en época de veda, no se pueden revelar datos de encuestas ni sondeos de opinión, así lo determina la ley. Pero una encuesta que realizaron los partidos y movimientos políticos que integran el pacto histórico señalan que en Bogotá, que es donde está el mayor número de votantes, Petro se estaría acercando al 68-70%. En Bogotá, el potencial electoral, discúlpenme, yo miro aquí para no equivocarme con la cifra exactamente. En Bogotá, aquí está. La cifra en Bogotá votan 5.935.722 personas, hombres y mujeres. 3.150.000 mujeres, 2.785.000 hombres. Y si hacemos un cálculo estimado de que sobre 6 millones vota el 60%, es decir, estarían votando en la capital del país 3.600.000 personas. De esas 3.600.000 personas, en solo Bogotá, insisto, en solo la capital del país, Gustavo Petro podría tener algo así como 2.200.000 votos. Claro, la capital del país tiene un comportamiento distinto al resto de la nación, donde los caciques políticos ejercen muchísima más presión e influencia sobre los votantes. Si a eso le restamos un poquito de la región donde viene Rodolfo Hernández, que es el departamento de Santander, la ciudad de Bucaramanga y por conexión el departamento del norte de Santander y el departamento de Boyacá, podríamos estar hablando que no quiero pecar ni parecer pro Petro o pro Hernández, pero si uno hiciera esa extrapolación que hacen regularmente los estadígrafos y todas estas personas que manejan las tendencias políticas, yo creo que Petro podría estar cercano
al 58-60%. Eso en cuanto a unas mediciones. Pero hay otras que señalan que podría existir un empate técnico. Es decir, Hernández con el 50 o 51.2 y Petro con el 49 o con el 48.7. Aquí en nuestro país hay un dicho de que el ganador de las encuestas, o dependiendo la encuesta, gana quien la mandó, quien la pagó, quien pidió que la hicieran, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, para sumarme a las voces que dicen que todo está muy parejo, yo diría que Petro podría estar en un 52 y Rodolfo Hernández en un 48, 47, también porque el porcentaje de voto en blanco ha venido creciendo en los últimos días. Pero aventurarse uno a señalar, profesor Vázquez, señalar uno tal porcentaje o tal porcentaje para uno o tal para el otro, realmente sería como querer atajar una tormenta con un paraguas y un balde. Ok, excelente. Bien, Pablo, vamos a ir formulando ya, enciende el micrófono. Adelante, Pablo. Sí. Ya que tenemos, al final del programa, tenemos un estreno mundial del maestro Vázquez, pero adelante, Pablo, todavía tenemos unos 10 minutos. Me gustan las estadísticas que presenta Eduardo, entusiasman, pero ahí mismo quiero sumar a la misma variable de las estadísticas como Bogotá, porque lo mismo sucedió en las principales ciudades metropolitanas de Colombia, donde obviamente Gustavo Petro sacó la delantera, por eso sacó los 8 tantos millones. Ahora, sumada a esa realidad de las áreas metropolitanas principales, ¿cuánto puede aportar el fenómeno político que presenta la candidata, la fórmula de Gustavo Márquez, la señora Márquez, la Francisca Márquez, en esta recta final, dado que da obviamente un acontecimiento histórico, la primera mujer negra, una mujer de orígenes humildes, que es un ejemplo de superación personal, sociológico, de la pobreza extrema, llegar a ser una líder política y además una abogada nombrada ya de renombre histórico de alcance nacional en la sociedad colombiana. ¿Cuánto podría aportar a la figura de Francisca Márquez? Eduardo, antes de contestar la pregunta, quisiéramos saber, ya Pablo nos dijo quién es la candidata a la vicepresidencia por Petro, quién es quién es el candidato o la candidata a la vicepresidencia por Hernández. Es la señora Marelén, se me escapa el apellido en este momento. Es educadora. O sea, es una dama también, las dos son mujeres, las dos candidatas a vicepresidente. Sí, okay. Así es. Las dos son mujeres. Francia Márquez tiene un mayor reconocimiento, toda vez que fue ganadora del Premio Nobel de Medio Ambiente. Es como un símil. Ella ganó un premio internacional por toda la defensa que ha hecho de las cuencas hidrográficas de su departamento, el departamento del Cauca, un departamento del suroccidente del país, un departamento que ha sufrido mucho y muy fuerte el azote de la violencia. Lo que puede representar Francia en la votación quedó demostrado en la primera vuelta. En departamentos como el Chocó, que es de absoluta mayoría negra, el departamento del Valle del Cauca, que está más o menos equilibrado entre población afro y población de otro mestizaje, el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, que es toda su zona de influencia de Francia
Márquez fue del 70%, la victoria en... Ahora, ¿cuánto podría crecer o cuánto podría decrecer? Ustedes dirán, ¿qué tipo? Sin comprometerse, pero es que de verdad que es bastante complicado. Yo creo que podrían crecer algo así como un 7-8%, es decir, en esa franja del occidente del país. Es decir, lo que es toda la costa pacífica, el litoral pacífico, allí podría alcanzar cerca de un 70, 80, 80, 75, 80% de la votación. Petro en Bogotá crece bastante, pero él no es tan fuerte como les señalaba en Santander, en Boyacá, en norte de Santander y en algo de los llanos orientales. Bueno, la población negra colombiana es, nosotros ya somos bastantes, ¿no? Nosotros los negros colombianos ya somos bastantes y representamos algo así como el 23-24% de la población. Creo que con Francia Márquez ese es un voto casi que asegurado. Bien, bueno, pues prácticamente hemos llegado al final, casi, todavía tenemos la canción del maestro Vázquez y también tenemos que Vilma nos va a dar los datos finales de audiencia. Pablo, tú tenías algo más que aportar. Adelante, Pablo. Yo lo que quiero decir que me saco la conclusión por los porcentajes, por los porcentajes que Eduardo da, que hay una posibilidad real, factual, de un posible triunfo de Gustavo Presto en las elecciones colombianas después de 200 años, 200 tantos años, que ha sido marcada por una sola corriente política. Pues obviamente eso se sumaría al círculo creciente, y se quiere, a esa vertical creciente de una tendencia otra vez a gobiernos más liberales en América Latina, que si se da el reciclaje, que entramos en una corriente de conservadora de derecha y ahora caminamos hacia una corriente de tendencia más liberal, más inclusiva, como es el programa de Gustavo Presto, que defiende el medio ambiente, la distribución de la riqueza, las oportunidades de trabajo, de educación, de habitación, de recreación. Pues en cierto modo nos sentimos satisfechos de esa tendencia. Bien, pues gracias Pablo, Nelson Rodríguez, Eduardo, muchísimas gracias. Te vamos a tener aquí de nuevo, Eduardo, con más frecuencia. Y sobre todo, dame la oportunidad que no se vaya y que dé las palabras finales antes de la canción. Okay. Bien, antes de la canción, entonces vamos a escuchar tus palabras finales. Y nada, el 19 Colombia decidirá en las urnas qué tan profundo es el cambio que desea. Adelante, Eduardo, con las palabras finales. No, yo pues, primero que todo, mayor, que él sabe que es mi hermano mayor, y yo voy y estoy donde él diga las veces que diga. De verdad que ha sido un placer. Espero haber sido lo suficientemente claro, ilustrativo de lo que está pasando en nuestro país. A mí muchas veces me dicen, algunas personas y algunos colegas dicen, es que usted es de izquierda. Otros dicen, no, es que usted es gobiernista. Y yo regularmente a ese tipo de señalamientos respondo, no, yo soy periodista. Y en ese orden de ideas espero haber contribuido a que todos los escuchas, los televidentes, los cibernautas que te acompañan diariamente en tu programa, Virgilio, pues hayan sentido que mis palabras y mi intervención, mi exposición, les ha sido útil. Un gran abrazo también al maestro Vázquez.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Te abrazo para ti. Nos estaremos comunicando ya de ahora en adelante con más frecuencia a través de Pablo. Bien, pues en estos momentos, señores, todavía hay tiempo. Den share o compartir, por favor. Den share o compartir. Vamos a escuchar, sin antes de luego despedirnos de nuevo con un fuerte abrazo de Eduardo. Pero antes de despedir por completo el programa, vamos a pasar con el maestro José Vázquez. El domingo es Día de los Padres aquí en Estados Unidos. Domingo es Día de los Padres aquí en Estados Unidos. El maestro José Vázquez tiene un estreno mundial, pero queremos que sea el mismo maestro Vázquez que nos presente su canción. Gracias, Pablito, también. Yo creo que tú te... Pablo, enciende tu micrófono. Creo que te tiene que retirar, Pablo. Dime, Pablo, enciende tu micrófono. Decía yo que Eduardo que no se vaya para que sepa el número de televidentes que tuvimos. Sí, quédate ahí un ratito más. Quédese ahí que al final, después de la canción, damos la audiencia total por todas las cadenas que estamos, todas las plataformas que estamos transmitiendo en vivo. Adelante, maestro José Vázquez, si es tan amable y nos introduce su canción. Bueno, primero un saludito a mi querida primita Hilda Di, que se hizo presente al último aquí. Eduardo, te felicito. El periodista que le dicen que es de izquierda generalmente son la gente de derecha. Y cuando dicen que es gobiernista son la gente que no creen en los gobiernos. Así que no te preocupes por eso. Te felicito por la información. Es muy importante uno saber las fuentes reales y que uno tenga, tú sabes, que uno saque sus propias conclusiones. Siendo aquí el domingo, el Día de los Padres, me atreví a escribir una canción porque tenemos dos padres. Para mí tenemos dos padres, el que está en el cielo y el que está en la tierra aquí, que se hace humanamente. Así que esa canción la escribí con mucho cariño y felicidades a todos los padres que celebramos este domingo aquí en Estados Unidos. A propósito del Día de los Padres, tenemos un Padre en el alto cielo, creador del universo, dueño de la tierra, un Padre maravilloso, un Padre eterno, creador del amor que siempre nos entrega. Tenemos un Padre que tanto nos amó, que a su Hijo único envió a morir por nosotros. Un Padre que perdona, que no guarda rencor, que a su imagen y semejanza a todos nos creó. Un Padre en el cielo, un Padre en el cielo. También en la tierra tenemos un papá que junto a nuestra madre la vida nos da. Un Padre terrenal que por siempre nos amará, que se sacrifica por vernos triunfar. Ese papá de la tierra cuenta con el Padre celestial, y al igual que Él, también nos amará. Por eso este día tenemos que celebrar que tenemos un Padre en el cielo y otro en la tierra, que nos aman por igual. Tenemos dos papás, uno en el cielo
otro en la tierra, que nos ama por igual. Ese papá de la tierra cuenta con el Padre Celestial, y al igual que Él, por siempre nos amará. Por eso este día tenemos que celebrar que tenemos un Padre en el cielo y otro en la tierra, que nos aman por igual. Dos padres, dos papás, que nos aman por igual. Felicidades a todos los padres. Ahí teníamos al maestro José Vázquez con otro estreno mundial. Gracias, maestro Vázquez. Preciosa esa canción, maestro Vázquez. Muchísimas gracias. Dos papás ahí al 100%. Gracias, maestro Vázquez. Gracias, Eduardo. Gracias, Pablo. Pero antes de irnos, por aquí tenemos a nuestra... ¡Wow! ¡Qué bien! Directora de Relaciones Públicas nos va a dar la audiencia total en el día de hoy. Adelante, Vilma. Oh my God, 21.550. No, 23.000. 23.578. 23.578 personas se hicieron presentes a través de todas las plataformas. Excelente, excelente. Que transmitimos. Muchísimas gracias. Bueno, señores, pues de nuevo gracias, Eduardo. Ya te estaremos llamando a través de Pablo para después de las elecciones. Vamos a cuadrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablito. Saludo a Miguelina. Maestro José Vázquez, saludo a doña Isabel. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final y como siempre, al llegar al final tenemos que despedirnos como acostumbramos a hacerlo, con esas palabras tan sencillas del profesor Juan Bosch, que se despedía pues al llegar al final de las alocuciones del pueblo dominicano, que se despedía de esta forma: hasta mañana si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.